El libro es un libro que, a partir de un desarrollo sociohistórico, analiza las transformaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre la federalización en 1880 y la autonomía en 1996. Sin embargo, como la investigación yo la terminé ya hace un tiempo y el proceso de la Buenos Aires posterior a la autonomía ya lleva varios años, incorporé en el epílogo una novena, si se quiere, de Buenos Aires, que es la Buenos Aires del siglo XXI. Donde uno puede encontrar algunos rasgos que se mantienen o que se da cierta continuidad respecto del pasado, pero también algunas transformaciones. Básicamente, los rasgos principales de esta Buenos Aires posterior a la autonomía en términos políticos estuvieron muy vinculados con la irrupción del fenómeno del PRO, que a partir del año 2005 en adelante fue ganando todas las elecciones locales, a cargos locales en la Ciudad de Buenos Aires, y desde el 2007 hasta acá, como sabemos, gobierna la ciudad. En paralelo, hubo una transformación muy importante desde el punto de vista urbano, con el desarrollo de un urbanismo más fragmentario desde el punto de vista social, con la construcción de distintos tipos de barrios privados y de edificios con amenities cerrados que hicieron que las características sociourbanas de Buenos Aires se modifiquen. Por eso es que en ese epílogo trabajo un poco cuáles son las características de esta Buenos Aires del siglo XXI. El análisis que yo hago en el libro justamente trata de ir articulando el análisis de la dimensión urbana y la dimensión social. Creo que son dos planos que, si bien son distintos, pueden analizarse conjuntamente. Un análisis que hago a lo largo del libro, y por eso trabajo en términos históricos, es cómo a fin del siglo XIX todavía había una concepción de la ciudad en términos solamente civiles, esto es decir, entender a la ciudad como un conjunto de vecinos con intereses en común y un gobierno que solamente tenía como objetivo la resolución de esos problemas, que en términos municipales son el alumbrado, el barrido y la limpieza. Es el desarrollo de las ideas sociales que provienen de la sociología, de las nuevas voces del derecho que van a modificar el derecho a partir del principio del siglo XX, que incorpora un contenido social. La idea de que la ciudad no es solamente el espacio de la vida civil, sino que es el espacio donde se desarrolla la solidaridad social. Eso que los primeros sociólogos insistían tanto en remarcar, empieza a jugar dentro de lo que es el espacio de la ciudad. Entonces, en las primeras décadas del siglo XX, uno ve cómo se va desarrollando esa concepción social de la ciudad, donde las pertenencias tienen que ver no con el aporte monetario desde el punto de vista del impuesto que uno paga, sino cómo uno pertenece a ese juego de interdependencias del que forman parte los distintos sectores de la población, sean ricos, sean pobres. El siglo XX es un siglo de despliegue de esa ciudad social y a partir de la década del 70 del siglo XX y hasta la actualidad vivimos un quiebre, una crisis de esa idea de la ciudad social como un todo interdependiente y que básicamente dio lugar a una transformación en términos urbanos, en donde hay una pérdida de esta idea de la ciudad social, de la ciudad entendida como un espacio de la integración, para volver a ser una ciudad fragmentada en donde conviven a veces distintos grupos de población sin que necesariamente tengan un vínculo de solidaridad o de interrelación. El PRO supo en algún sentido ser la expresión de un estado de situación, un estado de las cosas de la Ciudad de Buenos Aires en un momento determinado. Así como en un momento muy distinto el desarrollo del radicalismo, del socialismo, tuvieron que ver con modificaciones de los patrones de sociabilidad, con nuevas demandas de los sectores medios que querían ser incluidos y que por eso tuvieron una expresión partidaria, así como el peronismo también en su momento supo a ciertos sectores, sobre todo los sectores más populares, poder interpelar. El PRO es hijo de un momento en donde empiezan a aparecer una carencia de respuestas por parte de los partidos tradicionales de la ciudad, fundamentalmente del radicalismo, que había tenido una expresión muy marcada a lo largo del siglo XX, nuevas demandas que tenían que ver no ya con demandas sociales, sino con demandas de una vida civil otra vez vinculada con cuestiones que hacen a
los espacios verdes, el desarrollo de una vida, digamos, saludable, cuestiones que tienen que ver con las bicisendas, ese tipo de cuestiones, de seguridad también, pero también de una escucha respecto de los gobernantes, de una cercanía, y todo eso el PRO logró en algún sentido darle una forma desde el punto de vista político partidario y desde el punto de vista del marketing electoral, que fue lo que le permitió acceder en el momento en el cual el radicalismo venía en declive en la Ciudad de Buenos Aires, y luego de un suceso muy dramático en la Ciudad de Buenos Aires, que fue el Cromañón y la destitución de Aníbal Ibarra, logró en ese escenario post-2001, con estas transformaciones, lograr articularse como la fuerza que hasta el día de hoy domina en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si se abiertan con esos términos. Sí considero que la Ciudad de Buenos Aires tiene un peso desmedido dentro de lo que es la estructura de nuestro país en términos institucionales, en términos económicos, en términos políticos, y que es consecuencia de una historia que no es nueva, es una historia que viene ya desde nuestra conformación como nación, pero que me parece que es un desafío para la Argentina del siglo XXI. Corrernos de ese centralismo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, poder tratar de desarrollar las ciudades de las distintas provincias, las distintas capitales provinciales, poder hacer que un país pueda tener distintos centros políticos, centros económicos, centros urbanos. Me parece que es fundamental para poder lograr una Argentina que sea más equilibrada, que no tenga en Buenos Aires para muchos el foco principal del anhelo de tener que ir allí, porque si no pareciera que en muchos otros centros del país no puede tener las mismas oportunidades, y creo que es un gran objetivo. El último que se lo planteó en términos institucionales fue Alfonsín con el proyecto traslado que no se desarrolló de la capital a Viedma. Yo no sé si la resolución es una resolución de traslado de la capital. Por otro lado, a partir de la reforma a la Constitución de 1994 y la Constitución de la Ciudad Autónoma de 1996, Buenos Aires ahora es un distrito que está casi en una paridad en relación al régimen federal con las provincias, porque ya no es solamente la capital federal, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso en que se decidiera trasladar la capital a otra ciudad, Buenos Aires seguiría teniendo ese estatus particular, eligiendo sus senadores, eligiendo sus diputados, aún sin ser la capital federal. Por lo tanto, creo que no sé si es un problema eminentemente institucional, sino de un desarrollo más armónico de un país tan extenso como la Argentina, que a mi criterio debería tener núcleos de ciudades importantes tanto en el norte como en el sur, y bueno, también obviamente en la región centro. Creo que es un gran desafío poder desarrollar eso para el siglo XXI.